1929, Carl Jung escribe: «Todo lo que está afuera está dentro, todo lo que está arriba está abajo. Entre todas las cosas reina la correspondencia, principio que está recogido en el Corpus Hermeticum, conjunto de escritos que atrajeron a Jung por contener aspectos de la alquimia y de la sabiduría antigua. Y esa ley se define como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como dentro, así fuera, como fuera, es dentro». Por tanto, el arriba se refiere a los cielos, el macrocosmos o el alma del mundo, mientras que el abajo se refiere a la tierra, el plano físico, el microcosmos o el alma humana, y el exterior es la realidad externa o el mundo material, y por lo que respecta al interior sería el mundo interno, el reino que conecta con el mundo de los sueños, donde se puede producir el encuentro con el ánima o animus, el lado de la sombra, el ego, el yo y otros personajes internos. Teniendo en cuenta esto, en una carta de 1944, Carl Jung escribe al historiador Rodolfo Bernoulli, que está trabajando de manera científica en los textos de los sabios antiguos, los alquimistas medievales y los ocultistas del Renacimiento, porque todos estos pertenecen a las escuelas y tradiciones del inconsciente, las cuales conocieron y transmitieron el pensamiento hermético, y en especial la ley de correspondencia. De ahí que Jung priorizase el estudio del Corpus Hermeticum, rechazando el Kybalión por tratarse de un resumen moderno de las enseñanzas herméticas, el cual fue publicado en 1908, bajo la autoría de los 3 iniciados, los cuales estaban conectados con la masonería, la sociedad teosófica y la escuela espiritual del nuevo pensamiento. Así que, a diferencia de los demás, Jung descubrió la ley de correspondencia a través de los alquimistas medievales y entendió que este principio hermético puede tener un impacto positivo desde la perspectiva psicoterapéutica, dado que esta ley reconoce una serie de planos de realidad, por ejemplo, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, que se distinguen por la variación en sus índices de vibración. El plano más lento, tosco o denso es el físico, el mundo de la materia. La vibración más rápida o más fina es el plano espiritual. Estos planos se compenetran entre sí, de acuerdo con la ley de correspondencia, por lo que una situación en uno de los niveles se manifiesta en los otros dos. El segundo punto para la comprensión de esta ley es el concepto de unus mundus, esto es, la unidad de todas las cosas, por la cual los filósofos antiguos y medievales creían que todo estaba conectado con todo lo demás, y gracias a la simpatía de todas las cosas, algo aparentemente ajeno a otra cosa podía influir en ello, de ahí que el cuerpo humano fuese considerado un microcosmos del macrocosmos, a la vez que el alma individual estaba ligada al anima mundi o alma del mundo. Por otra parte, el 7 y otros números sagrados son los que mejor definen la correspondencia en relación con los planetas y metales alquímicos. Asimismo, esta ley puede explicarse mediante las edades del hombre, los signos zodiacales y la astrología en general, porque los antiguos entendieron que los cielos corresponden al individuo en el momento de su nacimiento, intervienen en la configuración de la personalidad y, por extensión, en la vida física y psicológica de cada ser humano. Sin embargo, cuando Jung investigaba esta ley gracias a la traducción de los textos herméticos por parte de Melly Palmer Hall y otros especialistas, la ciencia profana ya había despreciado la ley de la correspondencia, por ejemplo, reduciendo la astrología al ámbito de la charlatanería. Mientras tanto, Jung reconocía cada vez más la importancia de la sabiduría hermética, pues, según sus palabras, en 1950 su amistad con el físico cuántico Wolfgang Pauli le ayudó a definir la ley de correspondencia como sincronicidad, entendida como la unión simultánea de sucesos externos e internos que no tiene una explicación causal o una relación lógica, por lo que Jung consideraba la sincronicidad como una causalidad mágica, una señal de la psique con un significado simbólico que podía curar una situación patológica
o mejorar el estado existencial desde un punto de vista psicoterapéutico. En este sentido, según Jung, en la alquimia y la filosofía hermética se recopilaron los mitologemas más perdurables e importantes del mundo antiguo, y resulta significativo que la filosofía hermética la practicaran principalmente los médicos. Por esto Jung acabó descubriendo la ley de correspondencia en la medicina china del yin y el yang, confirmándole que los textos herméticos sí contenían un conocimiento para curar las almas, o en otras palabras, la filosofía hermética tenía como objetivo una explicación que incluía la psique en una descripción total de la naturaleza, incluyendo los principios explicativos arquetípicos como componentes inalienables de la imagen empírica del mundo. Por tanto, Jung admite que la ley de correspondencia, primero, tiene un poder curativo en cuanto a su praxis, segundo, incluye la psique, tercero, fomenta la comprensión de la psicología del inconsciente, y cuarto y último, tiene la capacidad para explicar los resultados de los experimentos en parapsicología. Precisamente, Jung tenía una amplia experiencia en ese campo. Su madre era sensitiva, su prima, medium, y en su tesis doctoral planteó un estudio sobre los fenómenos ocultos de la psicología. Así que, según Jung, la ley de correspondencia puede explicar los fenómenos parapsicológicos, como la visión remota y la telepatía, pero también los problemas de la vida exterior, indagando y trabajando en la realidad interior para cambiar el exterior. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.